Este fue el momento exacto en el que el edificio Plaza Santo Domingo, ubicado en Manizales, colapsó tras el fuerte sismo que se registró esta mañana. Este potente sismo de 7.4 grados de magnitud con epicentro en Chocó se sintió muy fuerte en la capital del departamento de Caldas. Tenemos muchas fugas o de gas o eléctricas. Estamos atendiéndolo con centenares de personas. En este momento hay centenares de ingenieros revisando estructuralmente los edificios. Uno de los puntos más críticos es la avenida Santander con calle 62, cerca a la Universidad Católica de Manizales, donde preliminarmente se estima que haya personas desaparecidas. Hay colapso de varias viviendas, 2 viviendas donde desafortunadamente ya se determinó una persona fallecida y a la espera de algunas personas que al momento pues no aparecen y posiblemente pueden estar debajo de los escombros. Tenía un estanquillo, era el local, ahí vendía licor. Muy triste, lo más importante es la gente, pero muy triste porque son todos los ahorros y todo lo que uno ha invertido y ha sufrido. La perrita empezó a ladrar y como desesperada. Y ya cuando fue más grande la cosa, pues me tocó ir a sacar a mamá de la habitación que queda bien al fondo y era pues caigan cosas, caigan paredes y todo y logramos sacar a mamá, a mi hermana, mi hermano. Colegios, conjuntos residenciales y edificios se evacuaron e inmediatamente se empezó a sentir el temblor. La Catedral de Manizales también sufrió daños. Una de las torres cayó hacia el interior de la edificación. Las personas que se encontraban a los alrededores se resguardaron en la Plaza de Bolívar. Edificaciones en el suelo, paredes encima de los vehículos, comercios afectados y decenas de personas que se unieron tan pronto pasó el sismo es el panorama que se vive en Manizales. El alcalde de la ciudad confirmó que se suspendieron las clases y actividades académicas en los colegios y universidades y se habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para las personas que lo necesiten.